Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Amén. El Señor bendiga su palabra. Tomen asiento, hermanos. En estos días estuvimos en Ottawa. Nos fuimos el viernes. Bueno, llegamos el viernes en la madrugada. Estuvimos con Loli porque es el cumpleaños de Loli, ¿verdad? Ella, aunque ustedes no lo crean, está cumpliendo como 25 años, algo así. Bueno, no me acuerdo, pero si ustedes quieren saber, la llaman para saludarla y le preguntan. Ella va a estar muy contenta de que ustedes le den una llamadita por su cumpleaños. Y escuchamos 2 testimonios muy tremendos que nos impactaron realmente en nuestra vida. Hay un equipo de misioneros allí que son dirigidos por un viejito que está jubilado. Él es un doctor. Y este equipo de misioneros viaja a varios países del mundo para llevar medicina y tratamientos, ¿verdad?, a las personas que necesiten. Son alrededor de unos 10, 12 médicos, ¿verdad? Y están planeando una misión para Ecuador. Y están pidiendo que nosotros como iglesia también apoyemos esa misión. Y pensamos que posiblemente iba a ser para este año, pero ahora ellos dicen que es para el próximo año. Así es que vamos a estar informándoles. Pero como ustedes saben, los canadienses, los norteamericanos, les gusta planear las cosas con mucho tiempo, parecido a los latinos, ¿no es cierto? Y entonces ellos ya están planeando todo, ya están viendo qué es lo que quieren hacer, a dónde quieren ir. Y estuvimos conversando con ellos, pero en todo lo que conversábamos, él nos contó una experiencia que tuvieron súper interesante en el África, me parece que dijo, ¿verdad? En algún país del África. Una de las cosas que ellos hacen es llevar lentes para la gente que necesita lentes, ¿verdad? Y había en uno de esos días de entrega de lentes, ellos hacen el chequeo, por supuesto, de la vista y le dan el lente que ellos necesitan. Y entonces una persona vino y recibió sus lentes, ¿verdad? Y al día siguiente, la misma persona estaba parada en la fila, ¿sí? Y entonces, como ustedes se imaginarán, pues todos se pusieron un poquito inquietos porque dijeron: este se las está pasando de vivo, ¿no es cierto? Ya recibió lentes y ahora quiere otros. Y entonces todos estaban ahí preocupados. Y cuando él llegó, dice que las filas eran unas filas largas, ¿verdad? Había que esperar por horas para poder llegar donde el médico, y él era el que estaba atendiendo porque él es oftalmólogo, ¿verdad? Él es el que trata el tema de la vista. Y entonces cuando él estuvo allí esperando, pasó varias horas esperando en pleno sol, ¿verdad? Y cuando llegó donde el doctor, ellos estaban preguntándose, bueno, ¿qué será lo que quiere ahora? Porque si quiere más lentes, le vamos a decir: ayer tú recibiste tus lentes y ya no podemos darte otros. Y él dijo lo siguiente, un testimonio tremendo pero de esas cosas que le arrugan a uno el corazón, ¿verdad? Y él dijo: mira, yo hace muchos años que no podía leer, que no podía ver. Y de alguna forma nunca pude comprar lentes, nunca tuve la oportunidad de comprar lentes. Y ayer que ustedes me dieron los lentes, yo fui a mi casa, ¿verdad? Y me puse a leer la Biblia por primera vez después de muchísimos años que no había podido leer la Biblia. Dice,
Y estando leyendo la Biblia, me topé con el pasaje de aquellos 10 leprosos que el Señor los sanó. Y de los 10, 9 no regresaron y uno regresó a dar gracias al Señor. Y yo estoy aquí para darles gracias por haber hecho eso conmigo. ¡Wow! Eso increíble nos dejó, pero así partidos, porque es algo hermoso ver eso. Hoy en día una de las cosas que tenemos que vivir cada día es la gente malagradecida, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero pasa todo el tiempo, uno se porta amable con alguien, ¿verdad? Y en vez de decirle gracias, más bien se enojan. No sé, ustedes qué opinan de esto. A veces uno en la highway o en las calles, ¿no es cierto?, deja pasar a alguien y en vez de él decir gracias o alguna cosa, pasan bravos todavía, ¿verdad? Y esa es la experiencia que tenemos cada día, pero qué impresionante este hombre. Y el viejito se le iban las lágrimas y él decía, hizo una fila de horas allí, en medio del sol, en el África, imagínense ustedes eso. Dice, solamente para venir y decir gracias. Yo quiero ser como ese uno que regresó a dar gracias. Los otros 9 no volvieron nunca, pero el uno regresó. Y que Dios nos dé la gracia también de que nosotros seamos así con el Señor y así con las personas que nos hacen bien, de que no solamente nos acordemos de pedir, no que cuando Dios nos dé, cuando Dios nos conceda lo que le pedimos, tengamos el valor y la decisión de volver donde Él y decirle, gracias Señor. Amén. Eso es algo hermoso. Y la otra cosa, el otro testimonio que tiene que ver con el mensaje de hoy día, es una joven que es de la iglesia donde va Dan, y ella decidió, porque siempre le gustó, toda su familia es del Army, como le dicen aquí, ¿verdad? Del ejército, ¿ya? El papá es de la Fuerza Aérea, la hermana, toda la familia son de los militares. Y ella decidió entrar a estudiar al Army, terminó su carrera, ¿no es cierto? Y comenzó a trabajar ya en el Army. La posición de ella era comandante de estos tanques de guerra, ¿no es cierto? Y entonces ella logró todo eso y estudió. Pero en algún momento el Señor la tocó y le dijo, ¿cómo es que tú siendo cristiana vas un día a subirte a un tanque para matar gente? Porque esa era una de las misiones que tenían para ella, mandarla allá a Irán, a Irak, en donde estos tanques pues disparan y matan gente allá. Y entonces ella, después de haber terminado su carrera y después de haber estado trabajando en eso allí en Kingston, decidió salirse del Army. A partir de esa decisión le comenzaron a hacer la vida imposible. Ahí los muchachos nos estaban contando las historias de todo lo que los jefes de ella y los compañeros de ella le hacían para decirle, eres una cobarde, o sea, ¿por qué te estás saliendo? Y le comenzaron a hacer la vida imposible. Pero ella tenía una cosa muy clara, que ella tenía un llamado de Dios y quería irse como misionera al Salvador, a servir como misionera en El Salvador. Y ese era el llamado de Dios que Dios tenía para ella. Y ella por encima de cualquier cosa. Mucha gente le aconsejó y decirle, mira, ¿por qué no te aguantas unos 4 años, era Josué? 3 años, 3 años más. En 3 años tú puedes retirarte, no tienes que pagarle nada al gobierno y más bien el gobierno te va a dar una pensión. Y las pensiones de los militares aquí en Canadá son muy buenas, ¿no es cierto? Y entonces ella dijo, no aguanto un día más. El llamado del Señor es tan fuerte que yo necesito salirme de allí. Ese no es mi ambiente. Yo no puedo vivir en ese ambiente. Y me voy a salir y ella tiene que pagar al gobierno ahora una cantidad de plata porque se retira antes de los 3 años. Y en lugar de darle pensión, ella va a tener que pagar una cantidad de dinero. Ella dijo, no me importa. Su familia opuesta, sus amigos, sus compañeros, todo el mundo opuesto, y ella tomó la decisión de salirse.
Y lo más impresionante, hermana Sandra, usted que sabe esto, dice que ella va a trabajar en El Salvador en un área en el que es en la mitad de 3 pandillas, de 3 maras. Y dice que siempre las peleas y todo de las 3 maras son allí, en ese lugar. Es allí donde se encuentran, es allí donde el medio de lo peor. Y dice que ella está dispuesta a ir allí a servir al Señor y dejar todo. Y si le toca pagar al gobierno, no sabe cómo hacerlo, pero lo va a hacer, porque ella está respondiendo a un llamado de Dios. Aquí en esta parábola que acabamos de leer, el Señor Jesús nos plantea algo y Él nos dice, había un hombre que tenía 2 hijos. Fue donde el un hijo a decirle, ven, anda a trabajar hoy día en el campo. Y un hijo le dijo, ¿qué cosa? Le dijo, no quiero, ¿verdad? Eso es un poquito grosero. O sea, si a mí un hijo me habla de esa forma, yo no sé. Bueno, no somos como los viejitos antiguos, ¿no es cierto? Que levantaban la mano y ¡pum! ¿Verdad? A mí me pasó eso muchas veces. Nosotros ahora hemos sido más condescendientes con nuestros hijos. Nunca los hemos topado. No, sí les hemos dado, pero de otra forma, ¿verdad? Pero yo digo, si a mi papá yo le hubiera respondido de esa forma, no quiero, mi papá levantaba la mano y ¡pum! Me reventaba la boca, como muchas veces lo hizo. Pero bueno, él dijo no quiero, pero dice el Señor que después él pensó bien, se arrepintió, ¿y qué hizo? Y fue, a pesar de que dijo que no, él fue. Pero tenía el otro hijo que hizo exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Él, cuando el papá le preguntó, él le dijo, ¿qué cosa? Sí, Señor, voy, iré, ¿verdad? Y fíjense ustedes la forma tan respetuosa que lo hace. El un hijo fue irrespetuoso. Él dijo, no quiero, pero fue, ¿ya? El otro, muy respetuoso, le dijo, sí, Señor, ¿verdad? Como dicen en Colombia, hermana Oliva, sí, su merced. Así le enseñan a los hijos a decir a los papás, ¿verdad? Y hasta ahora se usa. Yo he oído gente que todavía usa eso, ¿verdad? Es una forma respetuosa de decirlo, pero sí, Señor, es una forma muy respetuosa de decirlo, ¿verdad? Y le dijo, sí, Señor, voy. Pero ¿qué sucedió con este muchacho? Que no fue. Hizo todo lo contrario. Los dos hicieron lo contrario. Y lo que pasa es que nosotros en nuestra vida tenemos que tomar decisiones que tienen que ver con sí o con no, ¿verdad? Hay decisiones que Dios las toma por nosotros y que no las podemos cambiar, no las podemos evitar. Por ejemplo, el de que tú hayas nacido en Chile o en Argentina o en El Salvador o en Ecuador, eso no fue tu decisión. ¿Fue decisión de quién? No me vayan a decir que de los papás. De Dios. Fue decisión de Dios. El que tú hayas nacido chiquito, negrito, puyosito, dientoncito, lo que sea, ¿no es cierto? O hayas salido rubio, blanco, de ojos verdes, lo que sea, ¿fue decisión de quién? De Dios. Ni siquiera de sus papás. Porque yo conozco papás que son bien blancos y su hijo le salió negrito, ¿no es cierto? Conozco otros negritos que su hijo le salió rubio y entonces el papá se pregunta cómo así, ¿verdad? Pero no es decisión de nadie, ni de los hombres, ni tuya, ni de nadie. Son decisiones que toma Dios y nadie las puede cambiar. Hay personas que quieren cambiar. Si Dios lo hizo con una nariz o con una boca o con unas orejas que no le gustaron, va y se hace una operación y se las cambia, ¿no es cierto? Pero, bueno, esa es otra historia. Pero las decisiones de Dios, hay decisiones de Dios que nosotros no podemos cambiar. Dios decide. Pero en nuestra vida hay cosas que tú y yo sí tenemos que decidir. Y que tú y yo tenemos que aprender cuándo decir sí y cuándo decir no. Amén. Y para muchos es muy difícil decir no, ¿no es cierto?
Mi papá decía, mi hijo, gracias a Dios no fuiste mujer, ¿verdad? Porque no eres capaz de decir que no. Yo no soy capaz de decir que no, yo siempre digo que sí. Y algunos, por no saber decir que no, están casados, ¿no es cierto? Porque no supieron decir, yo lo digo no por mí, por Susi, porque ella fue la que no pudo decirme que no, ¿verdad? Yo la convencí. Pero tomar decisiones en la vida tiene que ver con esto, con saber decir sí o con saber decir no, con saber afrontar una realidad que tú tienes que afrontar cuando tomas una decisión y cuando dices sí o cuando dices no, ¿verdad? Y por supuesto que es más fácil decir que sí y no hacerlo que decir que no y tampoco hacerlo, ¿no es cierto? Porque uno tiene que ser coherente con eso. Pero es más fácil decir que sí. Y sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Hay que decirle siempre que sí. Y es un consejo que les damos a los hombres, ¿no es cierto? Nunca le digas a una mujer que no. Porque el momento que le digas que no, se arma la tremenda discusión y la pelea y todas esas cosas. Dile que sí. El problema es que uno sepa cumplir cuando uno le dice a la mujer que sí, ¿no es cierto? Más fácil decirle, sí, mi amor, está bien, pero después no lo hace, ¿verdad? Y ese es un problema, porque muchas veces somos incoherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. La decisión que tomamos y lo que viene después, ¿verdad? Y en el caso de Dios, es muy difícil decirle que sí. Porque generalmente, por no decir siempre, lo que Dios pide no es fácil. Amén. Hoy en la mañana hablábamos de eso justamente, lo que dijo el rey David. ¿Le daré a Dios algo que no me cueste? El rey David sabía que el decirle sí a Dios era algo que le iba a costar y le costó. Miren ustedes todo lo que tuvo que vivir el rey David, todo lo que tuvo que vivir Moisés, todo lo que tuvo que vivir Jonás, todo lo que tuvo que vivir todos los personajes de la Biblia por haberle dicho a Dios que sí. Ustedes se encuentran al profeta Jeremías allí diciendo, yo te dije que sí, pero me arrepiento. ¿Han leído esa parte? Jeremías 20, si no me equivoco, es. Ustedes lo pueden leer. No, ahorita no recuerdo si es 10 o es 20, pero es alguno de los dos. Y él dice, Señor, tú me sedujiste, ¿verdad? Y por eso yo te dije que sí, pero ahora estoy arrepentido. Y no quiero hacerlo, dice Jeremías. Estoy cansado porque cada vez que abro mi boca, me apalean, me apedrean, me gritan, me insultan, me tratan de lo peor. Cada vez que digo lo que tú me dices que diga, cada vez que hago lo que tú me dices que haga, me va mal. ¿Cuál es, hermana? ¿Es el 20? ¿O es el 10? Bueno, ahí me avisan cuando lo encuentre. Y dice, y estoy que ya no quiero. Pero luego ustedes ven al profeta Jeremías y dice, pero hay algo dentro de mí, dice él, una llama que me consume por dentro, que consume mi corazón, que consume mi mente y que no puedo decirte que no. Y así termina ese pasaje. Después de que se queja y después de que dice, ya no quiero, Señor, te dije que sí, pero no quiero. Y él termina diciendo, no puedo, tú eres más fuerte que yo. Y entonces es difícil decirle que sí a Dios. Es difícil cuando Dios te dice algo y cuando Dios te llama a hacer algo, es difícil decir que sí. En esta parábola, el Padre representa a Dios. Y los hijos representan a cada uno de nosotros, tú y yo. Cuando Dios nos pide algo, ¿verdad? Hay dos maneras en que podemos responder. La una es decirle no, la otra es decirle sí. Pero cuando le decimos sí y no lo hacemos, ahí estamos metidos en un problema verdadero. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nos dice el Señor,
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El primero, el que dijo que no, pero sí lo hizo. Es decir, que el Señor está queriendo decir que lo importante no es lo que tú digas, sino lo que tú haces. Y muchas veces podemos responder a Dios un no, pero como Jeremías, hay algo dentro de nosotros que nos consume, que no nos deja en paz, que no nos deja tranquilos, y que tenemos que decirle a Dios que sí a lo que Él nos pide. El problema es cuando le decimos a Dios que sí y no lo hacemos. Y muchas veces nosotros hemos caído en eso, cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando un predicador hace un llamado, cuando el pastor hace un llamado, uno pasa, se arrodilla, dice, sí, yo te quiero servir, yo lo quiero hacer, yo quiero ser un siervo tuyo, yo quiero ir a misiones, yo quiero evangelizar, yo este año me comprometo a esto y a esto y a esto. ¿Lo han hecho ustedes alguna vez? Sí, todos lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. Pero pasa el tiempo y no lo hacemos. Y pasa el tiempo y no cumplimos. Y Dios dice, ¿cuál de los dos fue el que hizo la voluntad? Pero muchas veces nos resistimos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un hijo, no voy a decir quién, pero no está aquí. Él siempre que la mamá le decía algo cuando era chiquito y hasta ahora, ¿verdad? Siempre dice que no. Apenas, es que no la deja ni terminar de hablar. Ella todavía le está preguntando y él ya está diciendo, no mami. Pero no sabes lo que te voy a decir, sí, pero no. Y cuando termina dice que no, pero siempre lo hace. Aunque sea refunfuñando, enojado, lo que sea, pero lo hace. Y muchas veces nosotros, por nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza, nuestra propia comodidad, ¿verdad? Podemos decirle a Dios que no. Y muchas veces nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? Mi primera respuesta cuando Dios me llamó a ser pastor fue que no. Yo le dije al pastor, cuando él habló conmigo, yo le dije, pero es que yo no soy pastor, ¿sí? No, pero es que no puedo. Esa fue mi primera respuesta. Pero aquí estoy. ¿Qué quiere decir eso? Entonces lo que Dios quiere es que cuando tú escuchas su llamado, cuando escuchas qué es lo que Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? Que tú lo hagas. Y no importa que en principio digas que no, pero con lo que sí no puedes jugar es decirle a Dios que sí y después no hacerlo. Es preferible que le digas no y después lo hagas. Amén. ¿Qué creen ustedes? Es preferible que al principio digan no. Y cuando el pastor hace el llamado aquí, mejor no pasas. Pero después tú te vas allá con el Señor y dices, sí Señor, sí lo quiero hacer y lo voy a hacer, ¿verdad? Pero que no digas que sí y luego no lo hagas. Dice la palabra de Dios, Santiago 5:12, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Esto tengan siempre en cuenta, hermanos, porque algunos cristianos, ¿no es cierto? Te lo juro, eso nunca digan, nunca digan. Allá en Ecuador eso es muy común, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Que algo dicen a alguien, te lo juro. No, nunca digan eso. Un cristiano nunca puede decir eso. Dice aquí el Señor, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Y entonces, ¿qué dice? Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en tentación. Un cristiano no puede jugar con eso. Un verdadero cristiano, su sí tiene que ser sí y su no tiene que ser no, ¿verdad? Y si por vergüenza le dijiste a Dios o le dijiste a alguien sí, es mejor que lo cumplas, es mejor que lo hagas. Ya te metiste, ya, mira cómo lo vas a solucionar. Y si le dices sí a Dios,
con mucha más razón. Ahora, decirle no a Dios tiene que llevarte a este momento de reflexión y decir, realmente no lo quiero hacer. Porque déjenme decirles una cosa, hermanos, que un pedido de Dios no es un pedido, es una orden, ¿ya? Si un general viene donde un soldado, ¿ya? Y le dice, quiero que limpies el baño, no es un pedido, es una orden. ¿Por qué? ¿Por qué es una orden? Díganme. Si viene otro soldado y le dice, quiero que limpies el baño, ¿es una orden o no es una orden? Pero si viene el general y le dice, quiero que limpies el baño, ¿es una orden? ¿Por qué? Porque es un superior, porque es el general, porque es mayor que él. Y eso es lo que pasa con Dios, con nosotros. Cuando Dios te pide a ti hacer algo, no es un pedido, es una orden. Y está en ti el obedecer o el no obedecer. Y ese es el sí y ese es el no, ¿verdad? ¿Obedeces o no obedeces? Y en ese obedecer es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿y recuerdan lo que dijo el Hijo? ¿Sí? ¿Qué dijo? Sí, Señor, voy a ir. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad. Aquí no es cuestión de palabras, aquí es cuestión de hacer la voluntad del Padre. Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Wow, aquí sí ya nos metimos en problemas, ¿no es cierto? Porque dice, hay muchos versículos en que dice, pídeme y yo te daré, es verdad, ¿sí? Y si lo crees, lo vas a recibir y todo lo puedo y todo eso es verdad, está en la palabra de Dios. Pero recuerden que la palabra de Dios no es un versículo, la palabra de Dios es toda la escritura. Y aquí está diciendo, Dios te oye si tú haces su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos su voluntad. Alguien dijo alguna vez, el lugar más seguro en el que podemos estar es en la voluntad de Dios. El lugar más seguro. Y la voluntad de Dios para nosotros siempre es buena. Y por eso estamos totalmente convencidos de que decirle sí a Dios es lo mejor que podemos hacer. Cuando Dios te diga algo, cuando Dios quiera que tú hagas algo, es mejor decirle que sí, porque es mejor estar en la voluntad de Dios que en tu propia voluntad. Jim Elliot, que yo no sé si todos ustedes saben quién es Jim Elliot, es uno de los misioneros que murió, de los primeros misioneros norteamericanos que murieron en la selva amazónica en Ecuador, matados por una tribu, ¿verdad? Fueron 3 misioneros, uno de ellos un canadiense. Y no sé si Jim Elliot es el canadiense, no estoy seguro. Me parece que no, pero bueno, él fue uno de los que murió. Y fíjense esta frase tan hermosa que él dice, la voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Miren qué precioso, lo voy a repetir porque es difícil de entender. La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te puede sostener. Si tú estás caminando en la voluntad de Dios, la gracia de Dios te va a sostener. Dios no te va a llevar nunca a una parte en donde Él no te pueda sostener. Es como un hijo con un padre con un hijo, ¿verdad? Si uno le dice al hijo, tírate, yo te cojo. Yo no voy a estar allá a 10 metros y le voy a decir, tírate, yo te cojo. No lo va a alcanzar. Si se tira hasta que usted llegue de 10 metros allá, no va a llegar. Pero si usted le dice, si usted de verdad ama a ese hijo y le dice, tírate, es porque tú estás allí listo para cogerlo
La voluntad de Dios nunca te va a llevar a donde su gracia no te pueda sostener, a donde su gracia no te pueda guiar, a donde su gracia no te pueda acoger. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, lo que Dios quiere es que tu sí sea sí, que tu no sea no, pero más que eso, que si en algún momento tú le has dicho a Dios no, porque no puedo, porque no quiero, porque estoy joven, porque todavía tengo que disfrutar la vida, porque todavía tengo que comprarme un carro nuevo, porque todavía quiero tener una casa de $1.000.000, porque todavía esto, todavía lo otro, y si le has dicho que no al Señor, es mejor que lo pienses bien. Y como este hijo después se arrepintió y fue y lo hizo. Amén. Termino con este versículo, 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé cuál es el llamado que Dios te ha hecho, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes aquí tienen un llamado y Dios los ha estado llamando este tiempo a hacer algo en base a los dones que Dios le ha dado, en base a los talentos que Dios les ha dado. Es posible que hasta ahora le hayas dicho a Dios que no. Es posible que hasta ahora le hayas dicho a Dios, dame chance, yo todavía tengo otros planes y luego sí, ahí, cuando ya esté viejito como el pastor Mauricio, ahí me meto a ser pastor. Pero Dios no quiere eso. La voluntad de Dios es lo mejor para tu vida. Y si es la voluntad de Dios, Él te va a sostener. Él te va a guiar. Él te va a dar todo lo que necesitas. Él va a estar contigo todo el tiempo. Por eso, nunca le digas no a Dios. Y si en algún momento le dijiste que no, haz como ese hijo. Arrepiéntete y está dispuesto a decirle que sí. Padre Santo, te quiero dar muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en tu palabra encontramos vida, en tu palabra encontramos guía. Tu palabra es la que nos lleva a conocer toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Señor, y entendemos lo que tú quieres decir con esta parábola. No queremos caer en el caso de esos religiosos que escucharon el mensaje pero que no lo hacían, que no lo siguieron. Queremos nosotros escuchar lo que tú nos quieres decir y hacerlo, Señor, sabiendo que tu voluntad siempre es buena, siempre es santa, siempre es perfecta. Sabemos que de la misma forma hay muchas veces que tú dices sí y hay muchas veces que tú dices no. Pero cuando tú dices no a algo que deseamos, algo que queremos, algo que te pedimos, sabemos que es porque tú tienes algo mejor y esa respuesta negativa tuya es solamente una forma de mostrarnos cuál es tu santa voluntad para nuestras vidas. Y por eso, Señor, en este día nos ponemos una vez más en tus manos. En este día queremos escuchar tu voz, Señor. En este día queremos que tú nos hables y que nos digas qué es lo que quieres. Así como a esos dos hijos, lo que ese padre quería era que vayan a su viña a trabajar. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que hagamos? Sabemos que tú nos has hablado de muchas maneras. Y sabemos, Señor, que nos sigues hablando a cada uno de nosotros como personas, como familia, como iglesia. Nos sigues hablando y nos sigues pidiendo qué es lo que tú quieres que hagamos. Señor, ese ejemplo de esta chica, de Vanessa, nos llena, nos motiva
para entender, Señor, que no hay otro lugar más seguro que tu voluntad. Yo quisiera que cada uno de ustedes, así en esa actitud de oración, esté pensando, esté meditando en lo que Dios le ha dicho en este día. Esta chica que les conté ese testimonio nos impresionó tanto porque, bueno, posiblemente muchos de ustedes han escuchado, pero no saben exactamente qué es lo que pasa ahí en El Salvador con esto de las maras. Y que ella vaya a estar metida ahí en ese lugar. Y entonces nosotros como familia nos comenzamos a preguntar y a decir, bueno, de alguna forma Dios permitió que ella fuera al ejército. Porque todo eso que aprendió en el ejército de alguna forma le puede servir allí, en ese lugar. Pero más que todo eso, lo que decía Jim Elliot es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Ella sabe que está protegida. Ella sabe que Dios la va a tener en sus manos, la va a cuidar, si es que ella hace su voluntad. Y ella está convencida de que esa es la voluntad de Dios. Y cuando Dios nos llama a hacer algo como las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, que muchas veces son para nosotros locura, no las podemos entender. Y entonces podemos escuchar la dulce voz, la suave voz del Señor diciendo, yo no solamente te pido que tú lo hagas, sino que si yo te pido que tú hagas algo, yo voy a estar contigo. Te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a proveer, no te voy a desamparar. Mi poder va a estar contigo. Mi palabra va a estar contigo. Mi protección va a estar contigo. Yo me voy a encargar de ti. Tú solamente obedece lo que yo te pido hacer. Y déjame todo lo demás a mí, dice el Señor. Yo me voy a encargar de ti. Y si el Señor te ha hecho un llamado, no temas responder que sí a ese llamado. Y si Dios te ha hecho un llamado y tú de alguna forma le has dicho que no, entra en ese momento de reflexión para decirle a Dios, Dios, en algún momento yo te dije que no, pero sí quiero, Señor, sí quiero, sí lo voy a hacer. Señor, en el nombre de Jesús declaro en este día que tu santa voluntad es perfecta para cada uno de nosotros. Tú nos has llamado, Señor, a cada uno de nosotros a hacer algo especial para ti. Y esa voluntad tuya es perfecta. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos huido. Perdónanos si en algún momento hemos tenido temor de responder a ese llamado tuyo. Pero queremos decirte en este día, Señor, queremos hacer tu voluntad. Como personas, como familias, como iglesia, no queremos salirnos de tu voluntad. Tu voluntad en donde tu gracia nos sostiene, en donde tu misericordia se hace grande en nuestra vida, Señor. Tu voluntad en la que tú nos dices, si tú estás en mi voluntad, yo te tengo en el huequito de mi mano y no hay nada que te pueda dañar, no hay nada que te pueda afectar, no hay nada que te pueda sacar de allí. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús.
tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido de vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré. Así, en esta actitud de oración en la que estamos, yo quiero pedirles que consideren seriamente el llamado de Dios para esta semana que viene, ¿verdad? Esta semana es una semana importante para nosotros. Es una semana en la que queremos que la realidad de lo que pasó en un día, en un tiempo como este, de cuando el Señor Jesús murió en esa cruz por cada uno de nuestros pecados, se haga realidad en la vida de otras personas. Y Dios tiene un llamado para ti en estos días. Él solamente te pide abrir la boca, invitar. Posiblemente a lo mejor te toca sacar algo del bolsillo para invitar a alguien a comer o para hacer alguna cosa, ¿verdad? Pero que este tiempo sea el tiempo en que tú le respondes al Señor y le digas sí, ¿verdad? El día viernes queremos invitar a gente que vengan acá, familiares, amigos, toda esa gente que necesita del Señor. El día sábado no es una comida, recuerden eso, no es una comida, es un pretexto para atraer gente para el Señor. Y es una forma de ganarlos, una forma de traerlos a la casa de Dios. El día domingo de resurrección, queremos hacer un programa especial también. Todo esto es una forma nada más, pero Dios te está pidiendo, Dios te está llamando. Lo único que tienes que hacer es abrir tu boca. Y si te da vergüenza abrir la boca, escribe un email, escribe un texto, escribe un Facebook, algo. Pero invítalos. Lo demás depende del Señor. Yo les pido, en el nombre del Señor, el día martes vamos a hacer un servicio especial de oración, ¿verdad? Un servicio especial de Semana Santa de oración. Yo les pido que ustedes vengan. Yo sé que para algunos de ustedes es difícil venir los días martes, pero vengan a orar, porque queremos orar por todas esas personas que Dios quiere traer en esos días para que conozcan del amor y de la misericordia de Dios. Vengan el martes a orar, hagan ese esfuerzo, ese sacrificio, y vamos a tener este servicio especial de oración para que el Señor traiga a todos aquellos que Él quiere traer en estos días a su casa y acercarlos hacia Él.
el día sábado, recuerden, es esto de la fanesca que queremos hacer. Ayúdenos a promocionarlo, ayúdenos a invitar. Tenemos aquí boletos, tenemos las propagandas que ustedes pueden ir, ponerlas en sus trabajos, en una tienda, en varios lugares, mandarlo a sus amigos por el Facebook, por todas partes. Pero es una forma de evangelizar, eso es lo que el Señor quiere. Evangelizar quiere decir ir, decirle a la gente, hablarle a la gente del amor de Dios, y eso es lo que queremos hacer con todo esto. Así es que el Señor nos dé la gracia y que el Señor nos ayude a hacerlo en este tiempo. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomarnos de las manos y vamos a despedirnos. Entiendo que después del servicio hay varias actividades, tenemos un protemplo, tenemos también creo que práctica de lo del próximo fin de semana. En la parte de afuera van a estar todo lo de los boletos y todo lo que necesitamos para que podamos invitar a personas en este fin de semana. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz y tenga misericordia. Y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz, te conceda la paz. Te conceda la paz. Amén. Que el Señor les bendiga. No olviden darse un hermano, un abrazo los unos a los otros. Bendiga a su hermano en el nombre del Señor. Amén.